que el amor de Dios esté en cada uno de sus corazones. Hoy comenzaremos una nueva serie de audioestudios, la cual llamaremos El Evangelio en Acción. Y en esta oportunidad veremos cómo cada una de las obras espirituales estudiadas y mencionadas en la serie anterior, la fe, el arrepentimiento, la confesión de fe y el bautismo, son enseñadas en los casos de conversión que estudiaremos. Nuestro primer audioestudio será el caso de los 3000. En Hechos capítulo 2, en el día de una fiesta judía llamada en griego Pentecostés, el apóstol Pedro predica por primera vez el Evangelio de Jesús, es decir, enseña a un grupo de judíos que se habían reunido que Jesús había dado su vida por ellos, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Veamos cómo lo hace. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2, 22 al 24. También nos sigue diciendo la Escritura: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que, de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2, 29 al 32. Al apóstol Pedro, quien 50 días atrás había negado a Jesús y junto con los otros discípulos se había escondido de miedo por las repercusiones que podía traer a su vida la muerte del Maestro, ahora lo encontramos fortalecido, lleno del Espíritu Santo y en forma valiente junto con los 11 apóstoles, cumpliendo el sagrado mandamiento que se le había encomendado. Id, predicad el Evangelio a toda criatura. Y esto comenzaba en Jerusalén, tal y como Cristo lo había anunciado. Así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46 al 47. Al apóstol Pedro, debido a la confesión hecha en Mateo capítulo 16, versículos 16 al 19, acerca de la divinidad de Cristo, se le dio las llaves del reino de los cielos, es decir, se le dio el privilegio de abrir las puertas del reino, en esta oportunidad a los judíos y, como estudiaremos más adelante, a los gentiles, en Hechos capítulo 10. Y por medio de esa predicación, los hombres que la escucharan decidirían si seguir atados al pecado o quedar libres de los mismos. La decisión que tomarían aquí en la tierra sería respetada en el cielo. Eso es lo que quiere decir la bendición dada al apóstol Pedro en Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero, aunque las llaves fueron dadas solo a Pedro, es decir, la bendición de abrir las puertas del reino de los cielos tanto a judíos como a gentiles, la otra parte fue dada a todos los apóstoles primeramente. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Juan capítulo 20, versículo 23. La acción de redimir o perdonar los pecados o de retenerlos está basada no en la persona que predica, sino en la decisión que tome el que es enseñado. ¿Que cómo lo sé? Pues sigamos analizando el caso de conversión en Hechos capítulo 2. Luego de que Pedro les abre las puertas del reino de los cielos a los judíos que estaban escuchando su predicación, Pedro les dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Los israelitas habían estado esperando por siglos al Mesías. Ahora el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, les confirma lo que muchos de ellos ya sabían, siendo aceptado por algunos
y rechazado por otros. Lo habían crucificado. Habían dado muerte al que tanto habían esperado. Por lo que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Y la respuesta de Pedro traería un bálsamo a sus vidas. Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Aunque habían matado al Mesías, éste les traería perdón a sus vidas y les daría el Espíritu Santo. Pero para que esto se hiciera realidad en sus vidas, ellos debían aceptar el señorío de quien habían crucificado y en su autoridad arrepentirse y ser bautizados para el perdón de sus pecados. De esta manera, si aceptaban y eran bautizados, su obediencia al Evangelio en las aguas del bautismo, aquí en la tierra, haría que sus pecados fueran perdonados tanto en la tierra como en el cielo. Pero si no aceptaban el regalo, sus pecados les serían retenidos en ambos lugares. La respuesta de 3,000 de ellos fue recibir, aceptar su palabra. La Biblia dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Se añadieron al reino de los cielos. Pedro les acababa de abrir las puertas del mismo y a partir de ese momento las puertas del reino de los cielos están abiertas para todo aquel que quiera obedecer el Evangelio. A propósito, el reino de los cielos también se conoce con el nombre de iglesia. Y en Hechos, capítulo 2, versículo 47, la Biblia nos dice que esta iglesia recién establecida alababa al Señor y tenía el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El pecado de estos hombres fue muy grande: crucificar al Mesías, al Hijo de Dios. Pero para aquellos que aceptaron y decidieron obedecer al Señor, la gracia de Dios fue mucho mayor, otorgándoles el perdón y permitiéndoles ser templo del Espíritu Santo. Usted, amigo que me escucha, ¿qué espera? ¿Qué tan grande puede ser su pecado que no le permite su obediencia? Entre más grande, mayor es la gracia de Dios. No pierdas esta maravillosa oportunidad. Hoy me estás escuchando. Hoy tienes oportunidad. Después de que partas de este mundo, ya no la habrá. Su condición espiritual la puedes cambiar en este momento. Si usted tiene alguna pregunta o ha decidido obedecer el Evangelio, escríbale al que compartió contigo este audio o escríbame a mí.